Vamos a ir a Dios en oración. Dirijo en voz alta y me siguen en silencio, por favor. Dios y Padre Celestial, gracias doy, Señor, esta tarde por el privilegio nuevamente que me da de estar aquí. Pido, Señor, por favor, que me use, que apague los nervios, Señor, que mis palabras puedan ser claras. Ayúdame, Señor, a expresar su palabra correctamente, como dice el pastor, Señor, que sea la verdad, no para gloriarme a mí mismo, sino para gloriarle a usted, Señor. Gracias, Señor, por los hermanos que están esta tarde. Bendiga el servicio, bendiga su palabra, Señor, y podamos gozarnos en aprender cada día más algo más de usted, Señor. Gracias doy por todo eso, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, déjenme. Bien, catecismo número 30. La pregunta es, ¿qué es el llamamiento eficaz? La respuesta creo que es sencilla, es clara. No creo que haya habido algún error en la redacción, que hemos tenido unos problemitas anteriormente con algunas. Pero dice la respuesta, el llamamiento eficaz es la obra del Espíritu Santo de Dios, por la cual, convenciéndonos de nuestro pecado y de nuestra miseria, ilustrando nuestras mentes con el conocimiento de Cristo y renovando nuestras voluntades, nos persuade a abrazar a Cristo, que nos ha sido ofrecido gratuitamente en el Evangelio y nos pone en capacidad para hacerlo. El versículo de memoria es Juan 6, 44 y 45, y dice: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Está la pregunta, respuesta y versículo de memoria. Y bueno, la semana pasada el hermano Joaquín habló un poquito, nos habló de cómo el Espíritu Santo nos aplicaba la redención a nosotros. Al casi terminar la enseñanza mencionó un poquito del llamamiento eficaz, como para darle introducción al siguiente capítulo. Pero el día de hoy vamos a ver qué es esto, qué es esa obra, qué es lo que hace, y vamos a ver un poquito a detalle esto. La respuesta dice, el llamamiento eficaz es la obra del Espíritu Santo de Dios. Puse aquí unas pequeñas características, espero que puedan ser claras. La primera es que es un llamamiento hecho por la palabra, aplicada en forma salvadora mediante la operación del Espíritu Santo. Si me acompañan, de estos versículos no me acompañan, los voy a mencionar de una manera rápida y ahorita van a ver por qué. Marcos 16:15, lo conocemos, tenemos versículo lema, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y en Romanos 10:14 nos dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Quizás se esté preguntando, ¿por qué leímos estos versículos? ¿Qué tiene que ver con la primera característica? Y es que la cosa es que nosotros no conocemos quién allá afuera o quién aquí adentro es o no es salvo. Esa es la verdad, que nosotros no podemos decir, conocemos a los calvinistas, precalvinistas, que dicen, yo no gano almas porque Dios ya eligió a unos para salvación y otros para condenación. Pero nosotros no. Por eso tenemos esa tarea de llevar el evangelio a las personas, porque no sabemos quién conoce de Dios, no sabemos quién en verdad ha sido salvo. El día de ayer tuvimos el aniversario en Madrid. Para los que no han ido, en el templo normalmente sacamos unas bancas y el púlpito muy cerca a la banqueta y casi en la calle. Y el pastor, le invitamos, fue quien predicó, nuestro predicador estelar ese día, y mencionó algo durante el mensaje y dice que le gustaba mucho el hecho de que las sillas y el púlpito estuvieran tan cerca de la calle. ¿Por qué razón? Porque mucha gente circula por ahí. Me atrevo a decir, porque cada domingo voy, que mucha gente pasa por ahí, 3, 4 personas en el ratito que estamos, pasan por ahí. No sabemos cómo está esa persona. Algunos pasan felices, otros pasan enojados, otros pasan a prisa, otros pasan medio queriendo saber qué estamos hablando ahí. Pero nosotros no sabemos qué alcancen a escuchar de lo que estamos hablando, de lo que estamos predicando. Ojalá y no pase cuando esté diciendo algún chiste o algo, pero no sabemos qué alcancen a escuchar a ellos. Y el pastor mencionó un poquito de eso y dice, ojalá y una o dos palabras que ellos alcancen a escuchar, si es en ese momento que Dios obra en ellos, y si la persona escucha nada más Dios, si escucha Cristo, si escucha pecado,
Si el Espíritu Santo quiere hacer la obra en esa persona en ese momento, aunque sea esa sola palabra que escucharon, puede haber una obra en ese momento de despertar, de decir, Dios, pues yo qué con Dios, qué estoy haciendo con Dios, le conozco, no le conozco, qué es Dios. Puede haber muchas palabras que puedan dar ese ganchito con la persona. Entonces, el llamamiento dice aquí que es hecho por la palabra. Nosotros predicamos, estamos aquí enseñando, predicamos en Madrid, predicamos en la calle, vamos a ganar almas. ¿Por qué? Porque no conocemos a la persona, y ese llamamiento llega por eso, por el momento de estar hablando con las personas. Otra característica que tiene este llamamiento es que es un llamamiento poderoso. Llamamiento eficaz, que tiene eficacia, es efectivo para la salvación. Una vez que el Espíritu Santo obra en nosotros, pues como su mismo nombre lo dice, lo hace de una manera eficaz. No lo hace a medias, no lo hace de una manera incompleta, sino que en verdad actúa. Dice Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Una vez que el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros, no se va a detener, no nos va a dejar incompletos, no nos va a dejar a medias, no va a ser como que, bueno, hoy sí, trabajo con él todo el mes, si veo que no, ahí lo dejo. No, el Espíritu empieza a actuar hasta que termine de perfeccionarnos. Otra característica que tiene es que es un llamamiento que se concede irrevocablemente, es decir, un llamamiento que no está sujeto a cambio o que nunca será retirado. Como digo, no es que Cristo diga hoy, hoy le voy a llamar, hoy voy a empezar a obrar en él, pero ya me enfado de él y ahí lo dejo, o ya no me interesa y ya no le busco, no trabajo en él, no nada. No, una vez que Dios ha tocado su corazón y empieza a obrar, va a seguir, no va a parar, no se va a detener. Pero bueno, esas son 3 características básicas, sencillas del llamamiento. Y vamos a ver lo que la misma respuesta nos dice. Leo de nuevo la pregunta. El llamamiento eficaz es la obra del Espíritu Santo de Dios, por la cual, primero, convenciéndonos de nuestro pecado y de nuestra miseria, nos convence de esas 2 cosas. Después ilustra nuestras mentes con el conocimiento de Cristo. Después renueva nuestras voluntades. Luego nos persuade a abrazar a Cristo, que nos ha sido ofrecido gratuitamente en el Evangelio, y nos pone en capacidad para hacerlo. Entonces, lo siguiente que vamos a ver es que nos convence de nuestro pecado. En Hechos, capítulo 26, versículo 18, dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Cuando leí este versículo que dice para que abran sus ojos, para que abra sus ojos y para que se conviertan de las tinieblas a la luz, recordé una anécdota, no recuerdo si la he mencionado aquí, hoy la mencioné también en Madrid, pero cuando era niño, un día me junté con unos amigos y con mis primos, decidimos ir a un mercado tipo Soriana, tipo Walmart. Y uno de mis amigos dice, niña, el que no se robe algo del supermercado. Y todo fue como de, pues a mí me llegó la adrenalina, me llegó el coraje y dije, yo no quiero ser niña, me voy a meter y voy a robar algo. Nos metimos, ellos entraron corriendo, yo entré y miraba al guardia como de, ya me estaba haciendo del delito mucho antes de entrar a la tienda. Estaba muy nervioso, pero dije, curiosamente de niño uno no quiere ser niña. Entonces, estaba la lucha y dije, y me metí. Entré, recuerdo muy bien que traía un suéter rojo. Llegó donde están los dulces, agarro un gansito y lo guardo en la bolsa. Para hacer tiempo y para ser como discretos, empiezo a andar entre los pasillos. Empezamos, toda la bola de chiquillos. Era muy normal que los niños entraran y salieran del supermercado como si estuvieran en su casa. Era para ver qué juguetes nuevos había o cosas así. Y entraban y los guardias nunca nos detenían. Pero
pues yo traía un gancito, salir de ahí no era tan fácil como ir a ver nada más. Todos mis primos y amigos salieron corriendo y yo salgo y no le apartaba la vista al guardia. Avancé unos cuantos pasos, quedé retirado 5 pasos del guardia y me quedé parado. Me volteo llorando y le digo al guardia, por favor no me lleve a la cárcel, también ellos se robaron algo. No, pues fue peor delatar a mis amigos y a mis primos. Y bueno, fui niña en ese momento. Mis primos me tacharon de niña durante un buen rato. Obviamente el guardia no nos dijo nada, dijo nada más regresen lo que se llevaron y se pueden ir. Yo llegué a la casa con los ojos llorosos y mi abuelo dijo, ¿qué pasó? Y yo, pues, nos robamos algo. Nos dieron nuestros tablazos, curiosamente y chistosamente, a mis amigos que no eran de la familia, también les tocaron los tablazos por andar de acomedidos. Ahora que cuento esta anécdota, es algo graciosa para mí, pero en ese momento yo no estaba percibiendo que Dios estaba obrando en mí. Obviamente en mi familia sí nos trataron de enseñar que robar era malo. En ese tiempo creo que aún no íbamos a iglesia, íbamos a una iglesia de testigos de Jehová. Lo único que recuerdo de esa iglesia es el pozole o el menudo que nos daban los domingos, pero no recuerdo que tuviéramos una enseñanza bíblica en ese entonces todavía. Pero mi mamá, mi abuela, mi familia nos instruían a no robar. Entonces, algo me detuvo en ese momento. ¿Qué fuese algo? Pues ahora digo, pues fue Dios obrando en mí, que me molió en la conciencia y dijo, lo que estás haciendo está mal, no debes de robar. Obviamente, yo no quería robar, pero obviamente tampoco quería ser niña. Entonces, me animé, entre comillas, a hacerlo. Entonces, el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros de una manera que a veces no nos damos cuenta. Como digo, en ese entonces, yo de niño no reflexioné, es Dios iluminándome, diciéndome que está mal, que convenciéndome de mi pecado. Yo no me di cuenta. En el instituto estuvimos viendo mucho de esto, del llamamiento eficaz. Hay otras cosas que están muy pegadas, el llamamiento externo, llamamiento interno, la regeneración. No voy a entrar en ese tipo de cosas porque hasta aún me cuesta explicarlo, trato de entenderlo. Pero este llamamiento pues es eficaz. Ahora que ya he estado estudiando en el instituto, me doy cuenta que ya había un momento en que Dios había empezado a obrar en mí, en que había empezado un llamamiento de decir, bueno, eso está mal, el Espíritu Santo me estaba convenciendo de que había algo malo en mí. Ya uno yendo a la iglesia, pues obviamente Dios empieza a obrar aún más, y más si uno pone más atención en las cosas de Dios. Entonces, quiero que me acompañen a Juan, capítulo 3, versículo 19. Y dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Actualmente y tristemente vivimos en una sociedad que parece que se goza, que disfruta vivir en el pecado, que disfruta de la maldad, que no le importa, ahora sí como dijo el pastor, a algunos no les importan las consecuencias de sus actos, pero hay una consecuencia de eso. Y la cosa es que cuando el Espíritu Santo obra en nosotros, nos hace ver esa consecuencia, nos hace ver que estamos haciendo mal. Hay cierto clic cuando ese llamamiento nos llega que dice, bueno, eso está mal. Aunque no queramos hacernos cargo de nuestras consecuencias por los actos que hacemos, el Espíritu Santo nos va a moler a eso. Por eso, y repito, es necesario que llevemos el Evangelio para que la gente escuche y el Espíritu Santo pueda obrar también en ellos, abra sus ojos y les dé la convicción de su pecado. Una persona en la que el Espíritu Santo no está en él, pues no le interesa pensar en las cosas de Dios, no le interesa, asumir las consecuencias, vive en su pecado y se goza en ello. Lo siguiente es que también el llamamiento eficaz nos convence de nuestra miseria. Si me acompañan a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 10, dice,
Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Muchas veces, no sé si recuerdan qué tan presente tienen antes de haber conocido de Dios o antes de haber sido salvos. No sé cuánta lucha tuvieron, cuánto tuvieron que pasar, pero llega el punto en que el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros y nos revela la miseria que tenemos en nuestra vida, al final de cuentas, el camino de perdición que tenemos. Cuando el Espíritu Santo no ha obrado en nosotros, pecamos, hacemos y deshacemos, y no hay un cargo de conciencia, como dicen por ahí. Pero una vez que empieza a obrar, ahora me doy cuenta que si sigo en eso, mi camino no es para el cielo, sino que mi camino va directo al infierno. Y el Espíritu Santo nos hace darnos cuenta de eso. En Proverbios capítulo 14, dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Yo no sé cuántas veces ha escuchado usted, pero mucha gente dice: mientras yo esté bien con Dios, no hay ningún problema. Mientras me porte bien, no hay ningún problema. Yo no necesito ir a la iglesia, Dios está en todos lados. Tristemente, hoy en día la gente trata de justificarse con ese tipo de ideas. ¿Por qué? La pereza de no ir a la iglesia, la flojera de no leer la Biblia, del no querer estar conviviendo con la congregación. Entonces, ellos piensan que el camino que ellos llevan, pues me porto bien, le he dado 20 pesos al que pasa y me pide dinero, y trato de llevar una vida tranquila. Nomás me echo una cervecita cada fin de semana. La gente cree que con eso está bien, que con eso creen que su pase al cielo ya está, por sus buenas obras. Pero no. Dice Proverbios: hay camino que al hombre le parece derecho. Ellos piensan que van bien. Mientras no tomo tanto, mientras le doy dinero a la esposa para que compre la despensa, mientras los niños van a la escuela y tienen zapatos, yo estoy bien. Pero no es así. El siguiente punto es que también el Espíritu Santo, cuando hace la obra por medio de ese llamamiento eficaz, es que ilumina nuestras mentes con la verdad de Cristo. Dice en 1 Corintios 2:12: dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Entonces, una vez que el Espíritu Santo ha comenzado a hacer su obra en nosotros, nos da entendimiento para conocer estas verdades de Cristo. Quiero pensar que cada uno aquí ha sido llamado eficazmente por el Espíritu Santo. Y ya no cree que lo que predicamos es una locura. ¿Por qué? La gente que no cree que es una locura. Hace tiempo en Madrid, recién que empecé a enseñar allá, a veces daba una enseñanza y los hermanos eran como de: ¿eso es en serio? Y yo, sí, aquí está. ¿Cuántas veces no hablamos con alguien en la calle? Yo me acuerdo, no sé si mi tío algún día llegué a ver estos videos, pero él siempre decía que esto era un cuento de hadas, fábulas y nada más. Y más que nada la historia en que pasan por el mar, las paredes de agua a un lado, y dicen: eso ni en las películas sale eso, de tan fantasioso que es. Pero cuando el Espíritu Santo obra en nosotros y nos hace ver que esto es la verdad, yo a veces digo: yo espero que un día Dios me haga soñar con eso y sentirme que estoy ahí, porque es de mis historias favoritas, que digo, qué gozo haber pasado por eso. Digo, en ese entonces a lo mejor qué miedo haber pasado por ahí, pero es un acontecimiento increíble que tuvieron la dicha de pasar por ahí. Pero muchas veces mucha gente se queja de eso de la Biblia. Son fábulas, son historias inventadas, las escribió un hombre, pura fantasía, no puede pasar eso. Pero hasta que el Espíritu Santo obra en nosotros y nos convence, dice aquí, nos ilumina nuestras mentes con la verdad. Bueno,
y ahora lo veo diferente. En 2 de Corintios, allá adelantito, capítulo 4, versículo 6, ya me pasé. Dice, porque Dios que mandó que las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. No sé cuántas veces voy a repetirlo, pero esto es una obra del Espíritu Santo. Dios hace esta obra, el Espíritu Santo se la obra en nosotros. Es Dios quien nos despierta, es Dios quien nos da la vida y que nos hace comprender su palabra para el conocimiento pleno de Él. En Efesios capítulo 1, versículos 17 y 18, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Sin la obra del Espíritu Santo, nuestro entendimiento va a quedar entenebrecido, como dice la palabra de Dios, usa esta palabra. No hay forma de que el hombre natural perciba estas cosas. Lo hemos visto en 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Para la gente necia de allá afuera con la que a veces hablamos, vamos a seguir topando con ellos. Y yo le animo que no desista. Digo, muchas veces me tocó con mucha familia estar hablando con ellos, tratando de hablar de la Biblia y, sí, está bien tus cuentos, sí, tus fábulas, Y como dije al principio, hablando de Madrid, no sabemos en qué momento Dios puede obrar en ellos. Es decir, en que esa fábula se convierta en una realidad, de que en esta historia, ese cuento, como le llaman ellos, lo capten ellos como, oye, ¿y si sí es cierto? ¿Y si sí existe un infierno? Hablando hace rato con el hermano Gregorio, mencionó algo de alguien que dice que el hecho de que no creas en un infierno no quiere decir que no exista. Y tristemente mucha gente dice, o como dice Pilato que se lava las manos, pues yo no creo ni en el cielo ni en el infierno, ¿a mí qué? Pues el hecho de que no crees en eso, pues cuidado, porque no quiere decir que no exista. Cuando la gente dice, no, es que Dios no existe, pues no porque lo digas va a ser así. Dios existe y el que tú quieras decir que no, pues ahí es tu problema. Entonces, naturalmente nosotros no buscamos, no nos acercamos a Dios. La Biblia no lo dice, lo hemos visto muchas veces. Pero hasta que el Espíritu Santo se la obra en nosotros, ahora sí, hace ese clic, ese chispazo, decir, bueno, ahí está. Ahora, renueva nuestras voluntades. Aquí tuve cierto brinco en la cabeza y dije, renueva nuestras voluntades. Busqué la palabra voluntad. La palabra voluntad dice que es la capacidad humana para decidir con libertad lo que se desea y lo que no. Entonces, si el Espíritu Santo renueva nuestras voluntades, quiere decir que renueva nuestra capacidad para decidir lo que deseamos. Yo recuerdo que cuando era joven, a lo mejor me da un poquito de pena decirlo, pero me daba mucha flojera ir a la iglesia. ¿Por qué? Normalmente sábado salíamos con la familia y domingo era el día de descanso para nosotros. Despertarme por muy temprano, 8 de la mañana, para arreglarme, ir a la iglesia era como de, pero es mi día libre, es mi día de descanso, el día que puedo salir con mis amigos, no que tuviera muchos amigos, pero, pues ahí voy a la iglesia. Si mi mamá me dijera, ¿qué quieres? ¿Ir a la iglesia o quedarte a ver la tele? Pues, ¿tú qué crees? ¿Tú qué quieres? ¿Leer la Biblia o jugar videojuegos? Pues, ¿tú qué crees? Obviamente en aquellos ayeres, ese era mi gusto, ese era mi deseo. Quedarme en la cama, dormir más rato, no tener que levantarme temprano a bañarme y arreglarme y todo, a no tener que leer la Biblia y pues, poderme a jugar videojuegos. Pero cuando el Espíritu Santo empezó a obrar en mí, pues ya ahora ni consolas tengo. Ya me las robaron, pero ya no las tengo a final de cuentas. Pero ahora mi deseo cambió. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo renovó en mí mis voluntades. Ya mi voluntad no era jugar videojuegos, pero mi voluntad es estar en la iglesia.
Ahora mi voluntad ya, que sí extraño la cama de repente, los hermanos ya tengo rato que no vengo el lunes, pero pues su voluntad es seguir en la cama, dormidos, pegados en la cama, pero ahora el Espíritu Santo dice, no, levántate, ve a la oración. Entonces el Espíritu Santo hace eso en nosotros, renueva nuestras voluntades. Lo que decíamos, si fuera por nosotros, pues obviamente nos conocemos. Pues prefiero irme al río, la carnita asada, que ir a la iglesia. Y mucha gente tristemente está así hoy en día. Entonces el Espíritu Santo hace eso, renueva esa voluntad de nosotros, cambia nuestros deseos totalmente. Ya no es nada más, lo que le gusta a la carne, no, ahora es lo que el Espíritu necesita. Entonces es darnos cuenta y tiene que meditar mucho en esto, porque esta obra de Dios pues está obrando en nosotros. Dios nos está alejando cada día de eso. Cada vez nos está jalando más, decir, oye, pues no eres del mundo, aléjate de eso. Es que pues, me gusta bailar, pues, sí, pero no. Es que la música, sí, pero no. Es que las apuestas, sí, pero no. El Espíritu Santo empieza y sigue obrando. En Deuteronomio, capítulo 30, versículo 6, dice, y circuncidará a Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. A fin de que vivas. Todo lo que Dios hace, todo lo que la obra que hace el Espíritu Santo, lo hace para nuestro bien. Y como termina el versículo, a final de que vivamos. Y no solamente hablo en términos terrenales, pues sí, Dios nos cuida, nos guarda, nos instruye, nos dirige para andar en este mundo, pero a final de cuentas es para mantenernos y llevarnos a la vida eterna con Él. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26 y 27 dice, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. La verdad es que esta obra que hace el Espíritu Santo es una obra maravillosa, porque la verdad es un privilegio. Digo, ahora que lo entiendo, como digo, de niño no entendía que Dios estaba obrando, pero ahora que entiendo que Dios me eligió a mí y a usted desde antes de la fundación del mundo, sí es una carga, sí es pensar y reflexionar que tengo el privilegio de ser elegido por Dios, tengo el privilegio de ser hijo de Dios. Entonces no es, pues al azar tuve suerte de que Dios me eligiera. ¿Que gente anda así? Probablemente sí, pero no, es algo muy hermoso saber que Dios le eligió de entre muchos. Entonces es algo que debemos de meditar. Tito 3:5 lo conocen, dicen, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Insisto, no es porque hagamos bien, no es porque es que soy bien buena onda, es que soy bien caritativo, es que ayudo siempre, soy bien servicial. Qué bueno que lo es, qué bueno que ayuda, qué bueno que es caritativo, qué bueno que es servicial, pero no fue ese el gancho para que Dios obrara en usted. Fue la pura misericordia y la gracia de Dios por que hizo esto. Nos persuade a abrazar a Cristo. Esta parte es interesante porque si lo tomamos muy literal, abrazar a Cristo, pues qué bonito será. Pero el Espíritu Santo nos persuade a hacer esto. Dice en Juan 6:44 y 45, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero, es el versículo de memoria. Escrito están los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió de él, viene a mí. No todos tuvimos el privilegio de empezar en un hogar cristiano, o no todos nacimos dentro de un hogar cristiano. No todos pudimos ir a una iglesia a una temprana edad. He conocido algunos que hasta los 30, 40 años empiezan a ir a una iglesia. Pero quiero que medite en ese momento antes de que usted fuera convertido.
antes de que usted aceptara a Cristo en su corazón, ¿cuánta lucha no hubo? ¿Cuántas veces no negó el que un hermano hablara con usted? Yo recuerdo pues quiero decir niño, sí, porque fui adolescente hasta que llegué aquí a Colima, pero en la iglesia allá en Ciudad Juárez, cada domingo levanté mi mano. ¿Alguien tiene duda de su salvación? A veces fui el único. Y yo creo que el pastor decía, ay, este muchacho otra vez. A ver, hermano, hablé con él. Ah, sí, ¿aceptas a Cristo? Sí, le acepto. En la semana regresaba el niño grosero, contestón, rebelde con su mamá. Llegaba el domingo, sí, ya me arrepiento. Ahí va mi mano otra vez porque tengo dudas. Pasaba otra vez la semana, el grosero. Llegaba el domingo otra vez, ¿quién quiere ser salvo? Y así. ¿Por qué? Estaba luchando. No estaba aceptando de corazón. Me estaba poniendo yo todavía una barrera en lo que Dios quería hacer conmigo. Digo, hasta que ya pude levantar la mano la última vez y ahora sí fue. Entonces piense, creo que es bueno siempre meditar cuando estuvimos en eso y ahora que no estamos. Porque como digo, es un privilegio de verdad que ya no estamos en esa senda de muerte, que ya Dios nos ha librado del infierno. En Hechos 16:14 dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Muchas veces venimos a la iglesia, normalmente el miércoles la gente viene después de su trabajo, en domingo, pues no sé cuántos trabajan en domingo, pero llegamos a la iglesia a veces preocupados por el trabajo, estresados por el jefe, o preocupados porque dejé la olla de los frijoles en la estufa, preocupados porque está un niño enfermo en la casa, o la esposa, o el esposo. Venimos con ciertas, a lo mejor suena rara la palabra, pero la aprendí donde trabajé, tenemos varias barreras psicológicas que no nos permite estar 100% aquí. Puede ser que a lo mejor viene nada más con dolor de cabeza y eso ya le hizo que perdiera todo el interés en la enseñanza. A lo mejor no durmió bien, etc. Pero muchas veces, y curiosamente el Espíritu Santo cuando quiere que usted escuche, no importa si viene estresado, enojado, con dolor de cabeza, con todos los males que quiera, si ese es el momento en que el Espíritu Santo va a hablar en usted, nada le va a estorbar al Espíritu Santo para hacer la obra. Como digo, no importa el problema que traiga, no importa la intensidad del dolor de cabeza, si Dios es ese día el momento en el que va a obrar, todas esas barreras se van a ir. Claro, que le animo que cuando llegue, si trae alguna molestia o algo, póngase a orar. O antes de venir de la iglesia en su casa, oh, Dios, ayúdame a no ir enojado, cuida de los frijoles en la casa, ayuda a mi hijo, mi esposa o mi esposo que está enfermo y trate de venir lo más tranquilo que se pueda. Pero como digo, si el Espíritu Santo quiere que escuche una sola palabra de todo lo que se predica en ese día, lo va a hacer. En Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. La salvación, hermanos, solamente está en Dios. Y hasta que el Espíritu Santo haga la obra, podrá conocerle. Creo que es último. El llamamiento eficaz, el penúltimo punto dice, el llamamiento eficaz nos muestra y nos acerca a Cristo, quien se ofrece gratuitamente por el Evangelio. Dice Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Como dije, si viene cansado o cargado, aquí está la oferta que Cristo nos hace. Que pongamos nuestras cargas en Él, porque solamente nos va a poder dar la paz y la tranquilidad que necesitamos. El pastor mencionó algo de eso en la mañana, que mucha gente que vela por malos intereses, pero no es feliz, no hay una tranquilidad en ellos. Y bueno, a ver si por último, el Espíritu Santo nos pone en la capacidad para hacerlo, para poder acercarnos a Cristo, nos pone en esa capacidad. En Filipenses 2:13 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Como dije ya anteriormente, a lo mejor algo repetitivo, pero de nosotros no van a ser
el acercarnos a Dios. De nosotros no van a ser el acercarnos a leer la Biblia, no van a ser el querer estar en la iglesia, hasta que Dios produce ese hacer y el querer y el hacer. En Primera de Reyes 8:58 dice: incline nuestro corazón hacia Él para que andemos en todos sus caminos y guardemos sus mandamientos y sus estatutos y sus decretos, los cuales mandó a nuestros padres. La única forma en que podamos hacer esto, en seguir todas estas cosas, pues obviamente es hasta que el Espíritu Santo obre en nosotros, nos dé esa capacidad. Mientras tanto, como digo, el hombre natural no va a percibir las cosas espirituales. Efesios 2:4-5 dice: pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Obviamente todo lo que Dios ha hecho es por amor a nosotros, por amor a su pueblo, a sus escogidos. Y Dios nos va a hacer despertar de los zombies que éramos a estar vivos, a entender y comprender cada palabra que está escrita en la Biblia. Por último, el versículo 2 Tesalonicenses 2:13: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Como digo, es necesario que nosotros meditemos constantemente y seamos muy agradecidos, porque en verdad, y repito, es un privilegio que seamos hijos de Dios. A veces no nos damos cuenta, no meditamos en cuánta gente hay en el mundo. Quise buscar la cifra y olvidé de eso. No sé cuántos millones, billones de personas existan en el mundo y cuántos han existido a lo largo de la historia, porque me imagino que hay un registro de cuántos han muerto, y si hiciéramos una suma total de cuánto todo ese tipo de personas, o la cantidad de personas que hay, de todos ellos, cuántos somos escogidos, y el gozo que nos debe de generar eso. Porque cuando, no sé cuántas veces les tocó, a mí me pasó muy seguido, pero de la forma mala, cuando había un partido de fútbol, nos ponen a todos ahí, ponen a los más buenos a escoger a su equipo. Fulano, y yo a fulano, yo a fulano. Normalmente siempre había uno más bueno que el otro. Entonces cuando están escogiendo, fulano, de la cola se van haciendo menos. Yo siempre fui el último. Y normalmente era como que, ya somos 10 y 10, y con él seríamos 11, pues que él no juegue. Y era como de, pues, yo voy por las pelotas. Era mi forma de jugar fútbol en ese entonces. Pero el primero que eligen, y el mero bueno, dice, yo quiero este. Hay un gozo, sí, me escogió. Y ese mismo gozo deberíamos sentir nosotros al saber que somos escogidos por Cristo, que la obra del Espíritu Santo está en nosotros y se va a perfeccionar. Entonces, doy el ejemplo del fútbol, no sé si fue muy claro, pero sería bueno que el cristiano de verdad tenga ese gozo, esa emoción de decir, bueno, Dios me eligió a mí, Dios lo eligió a usted, a nosotros. Y por eso es el mandato que Dios nos ha dado de llevar el evangelio. ¿Por qué? Porque somos escogidos y hay más chance en el equipo. Ahora sí que, hablando del fútbol, hay más chance de que entre otro más al equipo, y otro más, y otro más. Pero no todos le conocen. Por eso debemos llevar el evangelio a la gente. Hace rato que el pastor mencionó algo, no creo que se me fue, pero bueno, a ver si recuerdo luego. Se me fue porque mencionó algo muy importante al principio, y pido que oren por los hermanos en Madrid. Hablando de todo esto, tuve que tocar un poquito de esto en la clase de hoy en Madrid. Hay una hermana que se llama la hermana Hilda, tiene el ánimo de bautizarse, y me dijo algo: aún no me siento como con mucho. Fue su expresión, no sé muy claro lo que quiso decir. Ella siente que lleva mucho tiempo en la iglesia y dice, ya quiero sentirme parte de la iglesia. Y era como de, sí es parte porque está aquí, pero no se siente parte porque no ha sido bautizada. Madrid, llevamos tiempo enseñando, pero
hay partes básicas, por así decirlo, de la palabra de Dios que aún no son muy claras para ellos. Entonces, en cuanto al término de salvación y de bautismo, andamos como queriéndoles explicar mejor, pero me dio mucho gusto que la hermana tocara el tema del bautismo, que hay ese interés. Entonces, para mí, y viendo esto, dije, bueno, ahí hay un llamamiento eficaz que está obrando en ella y le está haciendo ver que, pues si no acepta a Cristo en su corazón, su destino no es un lugar muy bonito. Entonces, pido que oren por ella, espero que la enseñanza haya sido clara. Vamos a orar y dejo el espacio al pastor. Dios y Padre Santo, gracias nuevamente doy por el privilegio de estar aquí. Pido, Señor, que en verdad, si por lo menos alguna palabra dije bien, Señor, que pueda ser útil para mis hermanos, que podamos gozarnos en aprender. Y, Señor, que su Espíritu Santo en nosotros nos ayude a ser más sabios, a confiar más en usted y tener el valor, Señor, de llevar su palabra a más personas. Gracias, Señor, por la obra que hace en nosotros. Gracias, Señor, también por habernos elegido, Señor, por amarnos primero. Mi Dios, que podamos reflexionar en esto cada día, Señor. Gracias, mi Dios, doy por todo esto. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, Rafa, gracias. Llamamiento eficaz. ¿Alguna duda? ¿O yo hago las preguntas de aquí para allá? ¿Verdad? A ver si me contestan bien. Por eso los maestros hacen exámenes, ¿verdad? A ver si me entendieron. ¿Verdad? Es la obra del Espíritu Santo, como el hermano dijo. Todo es obra de Él. Si hablamos desde que Él empieza contigo hasta que termina con nosotros. Y yo estoy hablando del Espíritu, empieza, hermanos, cuando empieza contigo. Cuando empieza a inquietar su corazón, cuando empezó